todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos una semana más a Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. En esta, su 63ª edición, queremos empezar con un mensaje que nos brinda nuestro director periodístico. Él nos va a hablar acerca del contenido que podremos ver en este programa. A continuación, el señor José Castro Machado. A lo largo de la presente edición brindaremos información acerca del desarrollo de las actividades académicas en nuestra casa de estudios. El señor rector hace el anuncio de la creación de programas que permitan facilitar el pago de las pensiones a nuestros estudiantes. Igualmente, el Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas nos da a conocer el resultado de una investigación que permite la utilización de las células madres para contrarrestar los serios daños que ocasionan en el organismo el coronavirus. Hemos recibido aportes importantes de parte de nuestros queridos docentes para tratar temas como ética y moral durante la pandemia, recomendaciones para identificar las noticias falsas que tanto pululan en las redes sociales, manejo del estrés en época de cuarentena. Y hay algo singular, muy particular. Nuestra docente de la Facultad de Medicina Humana comparte con nosotros su experiencia luego de haber sido víctima del coronavirus. Asimismo, no hemos descuidado seguir de cerca la forma como se está luchando en diversas partes del hemisferio contra esta pandemia que tanto daño está ocasionando a la humanidad. Sobre el particular, tenemos los informes de nuestros egresados médicos que laboran en diversos centros hospitalarios de España y también un breve recorrido por Sudamérica a través de nuestros colaboradores. En la parte final del programa, nuestra sección En Marco de la Palabra, a cargo del miembro de número de nuestro Instituto Ricardo Palma, Dr. Marco Martos Carrera. Y finalizamos con la colaboración de nuestra reconocida egresada de la Facultad de Biología. Ella nos declamará una poesía propia para esta época en el que nos encontramos. Continuamos con el desarrollo del programa. Rector anuncia programas de ayuda a estudiantes. Juntos contra la pandemia. Células madres para tratar pacientes con coronavirus. Recomendaciones para identificar noticias falsas. Educación universitaria en época de pandemia. El rector de nuestra casa de estudios, Dr. Iván Rodríguez Chávez, anuncia la puesta en marcha de diversos programas que benefician y otorgan facilidades a todos los estudiantes para el pago de sus pensiones. Esto con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios en las diversas facultades y programas con los que cuenta nuestra universidad. Escuchemos. Nuevamente juntándonos este domingo en el programa de nuestra universidad. Como todos ustedes ya conocen, pues la cuarentena va a continuar hasta el 10 de mayo. Tenemos que seguir en nuestras casas. Ese asunto de sentirse bien y estar bien. En el interior de la casa tenemos para leer, para reforzar los aprendizajes, progresivamente hasta que el lunes deben de tener ya todas las clases virtuales, excepto medicina, que comenzará el 4 de mayo. No hay un horizonte cercano para que podamos disfrutar del reinicio de las clases presenciales. Ya el miércoles se inició el dictado de los cursos del primer semestre y el lunes 27 continuarán con los del resto de cada plan de estudios. Las clases virtuales van a llevarse a cabo de acuerdo al horario de clases con el cual han efectuado su matrícula. Los profesores que están al frente de ellos serán quienes dictan las clases, han recibido capacitación, va a seguir capacitándolos
hemos emitido un comunicado respecto a las pensiones. La universidad durante esta pandemia y durante los semestres 2021 y 2022 y también será después, mantiene todos los beneficios que estaban ya establecidos en los diferentes programas que tiene la universidad en favor de sus estudiantes, y todos los programas de ayuda, de facilidades para que los estudiantes puedan llevar a cabo sus estudios. Se está estableciendo un beneficio de un descuento del 10% en el monto de las pensiones absolutamente para todo el alumnado, de tal manera que eso servirá como una base para que los estudiantes puedan avanzar en sus estudios. Lo demás está en las informaciones en el aula virtual o en la página web de nuestra universidad. Bueno, nuevamente mi abrazo, mi saludo y mi exhortación para cumplir con la cuarentena y paralelamente estudiar ya a través de sus clases virtuales y cumplir con sus tareas que implica el ser alumno de la universidad. Nuevamente gracias y hasta la próxima fecha. Bajo el lema Juntos contra la pandemia, el Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma viene desarrollando un enfoque terapéutico preventivo para evitar complicaciones que se produzcan en el sistema respiratorio a causa de los grandes problemas que viene generando el coronavirus. Para esto tenemos la intervención del director de dicho instituto, el doctor Johnny de la Cruz Vargas. Veremos investigaciones realizadas en la Universidad Ricardo Palma, en el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas relacionadas con COVID-19. Coronavirus juntos contra la pandemia. El día de hoy comentaremos este proyecto de investigación titulado Células madre mesenquimales fotoestimuladas derivadas del tejido graso, como un enfoque terapéutico adyuvante del síndrome respiratorio agudo y preventivo de la fibrosis pulmonar por COVID-19, que está bajo la dirección del doctor Patricio Centurión, en colaboración con el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, Universidad Ricardo Palma. Como vemos en este video, el COVID-19 ingresa por las mucosas, conjuntival, nasal, por la boca, y se dirige rápidamente a las células del aparato respiratorio, como ya hemos explicado anteriormente. El ingreso del virus a la vía respiratoria va a traer como consecuencia la afectación pulmonar y, por supuesto, una cascada de respuestas inflamatorias, inmunológicas, que puede provocar entonces el fallo respiratorio agudo. Esto se conoce como la tormenta de citoquinas, cantidad de mediadores bioquímicos que se liberan. ¿Por qué? ¿Qué es la tormenta de citoquinas? Como recién estábamos explicando, entonces, es la gran cantidad de respuesta de mediadores bioquímicos que van a terminar afectando la función normal del aparato respiratorio, es decir, a nivel pulmonar. En consecuencia, se genera un estado de hiperinflamación. Es por eso que los marcadores inflamatorios en sangre son medidos en este tipo de pacientes. Y la importancia de estas citoquinas, de esta tormenta de citoquinas, es porque esto puede ser un blanco terapéutico actualmente. Aquí vemos a las células madre mesenquimales, mesenchymal stem cells, y vemos cómo tienen capacidad para diferenciarse prácticamente en cualquier tejido del organismo, a nivel cardíaco, cerebral, folículo piloso, piel y, por supuesto, lo que nos interesa, a nivel del aparato respiratorio. Eso dio origen en los últimos años a lo que se conoce como terapia celular, ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. De tal forma que las células madre mesenquimales pueden diferenciarse en cualquier tejido o cualquier tipo de tejido que se requiera a nivel del organismo, en este caso, las células del aparato respiratorio, que es nuestro blanco principal. ¿Qué es
¿Qué son las células mesenquimales? Las células madre mesenquimales. Veamos este video. Y cómo esto pueden ayudar a regenerar las células en el organismo. Tienen capacidad de autorrenovación, regeneran y reemplazan a las células dañadas y pueden ser extraídas de la sangre, por supuesto, pueden ser extraídas también del cordón umbilical y pueden ser extraídas de la médula ósea, que fue principalmente el lugar de extracción, pero el tejido graso en los últimos años se ha tornado en el número 1. Puede ser de autotrasplante del mismo individuo o puede ser de un donante que se denomina halogénico. El punto importante de las células madre mesenquimales, como vemos en este esquema, es que pueden interactuar con los macrófagos y puede inmunomodular la respuesta inmunológica y la respuesta inflamatoria, como vemos, de tal manera que podría disminuir las complicaciones de lo que se llama la tormenta de citoquinas. ¿Cuál es la importancia de las investigaciones, como estamos viendo en este video? Las células madre mesenquimales para tratar el COVID-19, según este artículo que fue publicado en marzo del año 2020, donde nos cuenta que prácticamente así 7 pacientes han recibido, 7 pacientes con COVID-19 recibieron el tratamiento de infusión con células madre mesenquimales, en este caso del tejido del cordón umbilical, y lo que se vio de manera importante es que 2 a 4 días después de la administración de las células madre mesenquimales, hubo una respuesta importante en los síntomas, hubo una mejora importante en el estado inflamatorio y finalmente todos los pacientes fueron dados de alta de la unidad de cuidados intensivos. Estos resultados en estos pocos pacientes ha despertado el interés a nivel internacional respecto a la potencial aplicación de las células madre mesenquimales en pacientes con COVID-19. La planificación de investigación está en marcha y hay algunos clinical trials registrados ya en Estados Unidos, como veremos a continuación. De tal manera que la propuesta que comentamos el día de hoy tiene que ver con la terapia de células madre y cómo esto puede transformar no solamente la calidad de vida de las personas, sino también el tema de la recuperación de los pacientes. En Estados Unidos, la Universidad de Miami hace un comunicado de terapia celular en el que participarán 24 pacientes con aprobación de la FDA. También en Israel ya se está probando, una empresa está probando la aplicación de células madre para pacientes graves, con una recuperación prácticamente de todos los pacientes tratados inicialmente. Y esto que también ha sido publicado recientemente, en las últimas semanas, es el uso compasivo de las células madre del cordón umbilical expandido en pacientes con enfermedad grave por COVID-19. De esta manera, entonces, el día de hoy comentamos un proyecto de investigación, una propuesta innovadora que tiene que ver con la aplicación de células madre mesenquimales en pacientes con COVID-19 en nuestro entorno y en nuestro país. La utilización de células madres obtenidas de la grasa y médula ósea de los pacientes se convertirá en un procedimiento beneficioso para el tratamiento del coronavirus, generando que se evite la inflamación y la secuela de daños. Así lo sostiene el doctor Patricio Centurión Rivas, quien nos da a conocer una técnica netamente peruana y expuesta a disposición de la colectividad científica. El doctor Patricio Centurión ha colaborado con publicaciones científicas en la revista de la Facultad de Medicina Humana y, por supuesto, publicaciones también en otras revistas indexadas a nivel internacional. ¿Cuáles son las experiencias, Patricio, con células madre mesenquimales en los últimos 10 años a nivel nacional e internacional? Desde hace 10 años aproximadamente se han definido 2 fuentes importantes de células mesenquimales. Una que es la grasa y células madre de la médula ósea. Siendo que en los últimos 4 o 5 años se ha dado mayor importancia a la fuente que es la grasa porque es más fácil, es más asequible, no es tan traumático y tiene un alto número, porque hasta las personas esbeltas tienen un poco de grasa que es suficiente para nosotros cosechar sus células madre. Se habla de una técnica novedosa, que es la técnica One-Step. El doctor Patricio Centurión es pionero de este trabajo en Latinoamérica y en nuestro país. Cuéntanos cuáles serían algunas de las ventajas de esta técnica de cosecha óptima de células madre, por favor, Patricio. En primer lugar, es una técnica desarrollada acá en el Perú por nosotros y que utiliza las células madre del propio paciente. O sea que eso es una gran ventaja. En segundo lugar, es una técnica simple de ejecución
a través del uso de una luz que tiene una propiedad fotoquímica de estimulación selectiva sobre las células madre, que es otra cosa, que tenemos un potencial de multiplicación muy alto y no necesitamos de un laboratorio especializado, muy sofisticado para poder aislarlas. La técnica por eso se llama One Step, que significa en un solo paso, pero a la vez es el acrónimo de Selective Tissue Engineering Photostimulation, o sea, una fotoestimulación selectiva de las células mesenquimales que queremos nosotros cosechar. Hemos escuchado a nivel internacional en los últimos días, en las últimas semanas, cómo diversos países como Israel, España, la Universidad de Miami, están iniciando protocolos de investigación con células madre mesenquimales para pacientes COVID-19. Y a raíz de eso se ha desarrollado el proyecto que se titula Células madre mesenquimales fotoestimuladas derivadas de la grasa para pacientes COVID-19. Cuéntanos un poco de este proyecto conjunto y qué beneficios podría tener potencialmente para los pacientes con COVID-19. Bueno, la ventaja de este proyecto es que permite trabajar un tema que es pandémico, que es universal ahora en este momento, ya que el COVID-19 tiene una cierta predilección por el pulmón, por la vía respiratoria, y es donde produce una gran inflamación y una inmunodepresión del sistema inmunológico, lo que a la larga va a transformarse en una gran fibrosis, que es lo que lleva a los pacientes a cuidados intensivos y muchas veces inclusive hasta la muerte. Entonces, la propuesta con las células madre es de disminuir la inflamación que se produce en respuesta a la presencia del virus y, por otro lado, revertir el cuadro de un efecto inmunomodulador para volver a tener el refuerzo del sistema inmunológico y poder salir adelante en pacientes que ya comienzan a tener los primeros síntomas. La ventaja es, como digo, que son células del propio paciente y no necesitan manipulación, lo que disminuye los costos de la aplicación acá en nuestro país y lo hace replicable a cualquier institución del país, privada o del ministerio. O sea que las ventajas son múltiples. En primer lugar, el procedimiento es corto, 20-30 minutos, según lo que nos acabas de comentar, es mínimamente invasivo, tiene alto nivel de seguridad, las células madre mesenquimales han sido descritas como inocuas, con capacidad antiinflamatoria, inmunomoduladora y restauradora de las células epiteliales. Bueno, muy orgulloso de que esta técnica haya sido creada acá en el Perú y agradecer al Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas que me permite poder llegar al público a través de este tipo de ensayos clínicos serios. El ingeniero Aldo Madrid Lizárraga, docente de nuestra universidad, especialista en tecnología virtual, nos da algunas recomendaciones para poder identificar la información falsa que podría estar circulando en redes durante este tiempo de coronavirus. Esto merece una especial atención por parte de todos quienes estamos participando activamente en el cumplimiento de la cuarentena desde nuestros hogares, como fue dispuesto por nuestras autoridades. Hace unos días me hicieron llegar qué recomendaciones podría hacer para identificar las noticias falsas en épocas de pandemia. Para responder este interrogante, primero debemos saber qué cosa es una noticia falsa. Una noticia falsa o fake news es una información falsa. Es información manipulada, fabricada con datos falsos o erróneos, cuyo único afán es generar desinformación, confusión, alimentando teorías conspirativas en los usuarios o los lectores. En primer lugar, persiguen fines lucrativos, es decir, la persona o las personas que las desarrollan o las difunden se benefician económicamente cada vez que los cientos o miles de lectores visitan las páginas donde las publican estas noticias falsas. En segundo lugar, persiguen manipular la opinión de los usuarios para tratar de cambiarlos con propósitos políticos o propósitos religiosos u otra índole. Hoy en día se propagan en Internet a través de las redes sociales. Es decir, cada vez que recibimos un mensaje vía WhatsApp, Facebook o cualquier medio de las redes sociales, automáticamente las personas, si los impacta esta noticia falsa, tienden a replicarlo, a compartir esos mensajes. ¿Por qué caemos en este engaño de las noticias falsas, de replicar y compartir las noticias falsas? Porque está desarrollado por gente muy experta, que se valen, por ejemplo, del clickbait, que es el anzuelo, el ciberanzuelo o el ceboclick,
que lo único que buscan es hacer morder el anzuelo a las personas para llevarlos a las páginas web donde expenden los productos, que finalmente es lo que están buscando. Y otra es a través del marketing viral, que no es otra cosa que la difusión de audios o videos sobre productos que, entre comillas, son beneficiosos. A todo esto se les denomina hoy en día bulos. ¿Qué cosa es un bulo? Es una mentira disfrazada de verdad, con un ropaje de un reportaje auténtico. Según estudios del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el 70% de las personas que recibe un mensaje a través de una noticia falsa tiende a replicarlo en un 70%. Y esto ocurre porque la noticia falsa nos causa un impacto emocional. Frente a ello, ¿qué consejos o recomendaciones podemos dar? En primer lugar, cada mensaje que recibamos, no divulgarlo inmediatamente, no compartirlo en forma inmediata, sino detenernos y pensar y reflexionar si es verdad. Para ello debemos copiar el título del mensaje o de una noticia falsa en un buscador, en este caso puede ser Google, y verificar la autenticidad y la autoría y la fuente de esta información. Vamos a encontrar aplicativos tipo para determinar si el mensaje es en forma escrita, en forma de imagen o en formato de video. También visitar la página web del Consejo Nacional de Ciberseguridad. En ella podemos encontrar los pasos cómo discriminar las noticias falsas. Entonces, ser responsables al momento de compartir de toda la información que nos llega. Si hacemos esto, estaremos prácticamente deteniendo la circulación de los mensajes de noticias falsas que recibimos a raudales. Un breve mensaje dirigido a la comunidad universitaria por parte del doctor Francisco Miró Quesada Rada, docente de nuestra universidad, invocó a todos los estudiantes a hacer un correcto uso de las nuevas tecnologías que nos permitirán atravesar esta situación tan complicada. Al mismo tiempo nos hizo recordar que esto va a significar atravesar muchos momentos difíciles con la mayor entrega y el mayor esfuerzo para así poder sacar adelante a nuestra universidad. Para mí es un gusto enviar un mensaje a toda la comunidad universitaria de nuestra querida Universidad Ricardo Palma para manifestarles que estamos en un momento difícil, complicado por esta pandemia. Por supuesto que vamos a salir de ella, pero en estos momentos también la educación ha sido afectada. En consecuencia, tenemos que afrontar esta situación utilizando las tecnologías de Internet que nos permitan poder llevar adelante nuestras actividades educativas por la vía virtual. Es un momento en que todos debemos de poner pues nuestro esfuerzo, de que la universidad siga adelante depende de nuestros esfuerzos y cuente también con mi apoyo permanente a la labor y a la tarea que ha venido desempeñando nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez. Testimonio revelador de docente que se infectó con el coronavirus. Asumamos el reto con creatividad. Moral y ética. No es tiempo para el egoísmo. Manejo del estrés en época de cuarentena. Iniciamos esta segunda parte presentando en exclusiva el testimonio de nuestra docente de la Facultad de Medicina Humana, la doctora Zulema Tomás González, quien además desempeñó el cargo de ministra de Estado en la cartera de Salud. Ella nos quiere contar su testimonio tras haber afrontado este mal, porque ella fue diagnosticada con el coronavirus. Escuchemos con atención los detalles acerca de las recomendaciones que nos brinda y la invocación que hace a partir de su experiencia. A la Universidad Ricardo Palma
como docente de la Facultad de Medicina, hoy quiero agradecer todos los aprecios de solidaridad hacia mi persona, las llamadas telefónicas de colegas, de estudiantes, de amigos, debido a esta pandemia que, como saben, yo tuve esta enfermedad y que muchas veces lo estamos pasando como un proceso viral simple y nos estamos dando cuenta que, miren ustedes, el día de hoy tenemos más ya de 16.000 pacientes que han resultado positivos y más de 400 fallecidos. No solamente se trata desde el punto de vista de aquellos que no hacen la enfermedad del periodo asintomático, sino que no guardamos las medidas de prevención, que es importantísimo porque aquí podemos prevenir y podemos evitar esta enfermedad. Yo que he tenido esta enfermedad, en primer lugar quiero señalar lo siguiente. ¿No se imaginan ustedes la sensación que se siente cuando le dicen a uno, tienes COVID positivo? Porque uno no solamente piensa en uno, sino en el entorno familiar. En segundo lugar, yo sí quiero dirigirme a aquellos que probablemente me están escuchando y que han tenido un proceso respiratorio y que de repente no se pudieron hacer los exámenes tanto molecular como la prueba rápida. Su nombre lo dice, exámenes auxiliares, son exámenes de soporte. Ya si nosotros estamos en casa, ya hay un proceso en el cual estoy sintiendo un poquito de rinorrea o estoy haciendo fiebre o me duele la garganta, no espero tener el resultado. Tenemos que inmediatamente, ya ahora es una norma, usar mascarilla para todo. Aparte de recibir el tratamiento médico, es importante la hidratación, tomar en las personas adultas más de 2 litros de agua, porque nuestro cuerpo se comienza a defender de este virus y comenzamos a transpirar. Entonces, y comenzamos a respirar más frecuente, entonces tenemos que tomar más de 2 litros de agua. Nuestra alimentación, una alimentación rica en proteína. Tenemos que alimentarnos porque esta enfermedad también suprime el apetito. Y es importante porque tenemos que permitir que nuestro cuerpo siga destruyendo este virus. Y lo otro es el reposo absoluto. Un reposo donde no podemos hacer, al menos las 2 primeras semanas, ningún tipo de actividad física porque estamos conllevando a que nuestro cuerpo produzca y pierda mayor cantidad de energía cuando necesitamos esa energía para matar a este virus. Tenemos que saber, toda la población, es que este virus tiene una membrana en mayor proporción de grasa. Y es por eso que la espuma y el jabón lo mata a este virus. Es por eso la limpieza de manos. No olvidemos. Y lo otro, que contagios a través de gotitas. Y ustedes dirán, la mascarilla nos está evitando que nosotros cuando hablemos, estas gotitas se caigan aquí en el escritorio y se queden 4 o 8 horas y venga alguien o recoge este papel y se lleve la enfermedad. Pensemos, por favor, no salgamos de la casa, salgamos cuando sea necesario. Y que otro factor importantísimo, inclusive en la casa, así no tenga los síntomas, es el distanciamiento de 1 metro, 1,5 metros, para evitar la contaminación o la transmisión de esta enfermedad. Quedémonos en casa y sobre todo tengamos mucha fe que vamos a salir de este proceso. No nos sintamos disminuidos. Tenemos que afrontar los retos, las exigencias y los peligros que se nos presenten en nuestra vida. Por ello es importante incentivar el campo creativo. Así lo sostiene el doctor Manuel Pantigoso Pecero, director de la Oficina de Extensión Universitaria, quien resalta la importancia de reinventarnos. El arte es un vehículo para el aprendizaje y para la creatividad. Busquemos lo que se llama la resiliencia, que es ese depósito emocional, intelectual, que el ser humano va acumulando durante el tiempo de su experiencia vital, y busquemos dentro de esa experiencia lo mejor que tengamos. El campo que yo desarrollo y que desarrollan la gente que me acompaña como director de Extensión Cultural y Proyección Social
es el campo creativo, el campo del arte como una experiencia que todos los días nos obliga a recrearnos. El arte es un vehículo de aprendizaje, pero también de creatividad permanente, no solamente de las cosas que ya están hechas, sino aquellas que hay que reinventarlas o hay que tratar de desarrollarlas permanentemente. De tal manera que ese sería mi mensaje, el tratar de entender que ahora viene otro mundo, que es otra cosa la que va a aparecer, que ya está apareciendo y que tenemos que prepararnos, que no debemos sentirnos arrollados ante nada, ninguna situación nos va a tumbar, que tengamos ese aliento interior, esa fuerza del espíritu, que llamemos a la creatividad como un espacio extraordinario de desarrollo del ser humano. ¿Hasta cuándo tendremos coraje para salir adelante? Esta es una reflexión de ética y moral que nos deja el profesor Hugo Guerra Arteaga, quien a través de su participación nos invita a reflexionar acerca del sentido de la dignidad de la persona, el sentido de la familia y todo lo que respecta a actuar con solidaridad frente a esta desgracia que viene recayendo en toda la humanidad. Escuchemos. Y me permito proponerles 4 puntos que quisiera mencionar muy brevemente. El primero es volver a revisar los conceptos básicos. La moral, al final de cuentas, puede resumirse en la capacidad humana de distinguir entre el bien y el mal, mientras que la ética es la posibilidad racional que tenemos todos de actuar en consecuencia a nuestros principios y a nuestros valores, es decir, a nuestras convicciones morales. En segundo lugar, este tiempo debería llevarnos a meditar en torno a nuestra realidad personal y a nuestra realidad colectiva, para revisar algunos aspectos realmente fundamentales. Primero, el sentido mismo de la vida humana. Segundo, la dignidad de las personas. Esa dignidad que muchas veces se atropella en aras de la información o en aras de las políticas. Creo que hay que ver el sentido que finalmente tiene la muerte. ¿Es acaso que las personas solamente somos de carne y hueso o realmente tenemos la posibilidad de trascender? Estos no son tiempos para el egoísmo. Estos no son tiempos para desconocer el drama ajeno. Tenemos que pensar en la otredad y no ensimismarnos en nosotros. Hay 2 puntos que no podemos olvidar en nuestra reflexión ética y moral. De un lado, el sentido de la familia. Esa institución social básica que muchas veces cuando estamos tranquilos en tiempos de la llamada normalidad tendemos a relegar. Luego está la revisión de algo mucho más trascendente, el sentido de Dios, el sentido de la fe. El tercer tema que quería mencionar también brevemente es a través de una pregunta. ¿Qué estamos haciendo con nuestra obligación de la solidaridad? No se trata solamente de asumir una postura intelectual o romántica, pero más bien, ¿estamos dando ayuda mutua? ¿Estamos pasando del pensamiento a la acción? El cuarto y último punto de reflexión está dirigido sobre todo para nosotros, los académicos, los que trabajamos en las universidades, los que enseñamos. Y la pregunta que en este caso planteo es, ¿estamos haciendo lo suficiente? ¿Hemos hecho antes lo necesario? Porque seamos claros,
El COVID-19 es una pandemia que todos sabíamos que podía producirse en cualquier momento. Lo sabíamos en el ámbito académico. Esta es una responsabilidad nuestra. Y cuando digo responsabilidad, así como probablemente hemos fallado en la prevención, ojalá que la salida de la pandemia sea también nuestra corresponsabilidad. Ética y moralmente, entonces, que quede en nosotros, en cada quien, pero también institucionalmente la pregunta: ¿lo hicimos bien? ¿Lo estamos haciendo bien? Los dejo ahí y solamente concluyo agradeciendo una vez más al canal de televisión de la Universidad Ricardo Palma y en especial a este espacio de Nota Universitaria. Muchas gracias. El doctor Carlos Reyes Romero, docente de nuestra Facultad de Psicología, nos brinda alcances acerca de cómo podemos afrontar la ansiedad, la incertidumbre y hasta el malestar que a muchos nos puede generar la cuarentena. Con esto nos recomienda buscar nuevas actividades para desarrollar en el día a día, buscar nuevas formas para socializar y también actividades que pongan de por medio la creatividad. Estos son algunos de los alcances que nos brinda nuestro invitado, a quien damos pase a continuación. Queridos estudiantes, este es un buen momento, es un buen tiempo para retornar a las clases y mantenernos ocupados. Esa es una de las principales actividades de cara a los acontecimientos que nuestro país está viviendo. Se recomienda en estas situaciones que estamos viviendo, por ejemplo, estar ocupados. Y ustedes van a experimentar una interesante experiencia con la vuelta a las clases bajo la modalidad virtual. Es un buen momento para socializar con nuestros compañeros, utilizando los medios virtuales, utilizando la tecnología. Creo que los adultos, tus profesores, pueden encontrar en ustedes un real apoyo para el aprendizaje. Esperamos de ustedes muchas ideas, muchas iniciativas. Y yo creo que entre todos, formando una gran comunidad en la cual las ideas van a fluir, van a acontecer y se van a generar espacios para ser creativos en estas condiciones, nos va a permitir verdaderamente superar de cara a los próximos días y semanas que nos toca vivir esta experiencia realmente por sí mismo preocupante para nuestra salud, pero también al mismo tiempo con la posibilidad de poder desarrollar recursos y voluntades y fortalecer nuestro carácter y el desarrollo de nuestra personalidad en estos tiempos que estamos viviendo. Priorizan pruebas de descarte en España. Intensas jornadas médicas. Venezuela, menor índice de mortalidad. El léxico político peruano. Bióloga y poeta. Nuestra egresada de la Facultad de Medicina, médico especialista en microbiología y enfermedades infecciosas, Billy Cáceda, nos da un reporte acerca de cómo se viene afrontando la pandemia y nos cuenta que se está dando prioridad en las tomas de pruebas de descarte a las personas de alto riesgo, los sanitarios y quienes se enfrentan directamente con la comunidad. Escuchemos. La situación, pues, seguimos en la cuarentena. Se ha prorrogado hasta el 9 de mayo, probablemente, yo creo que será más. ¿Y qué medidas toma el gobierno? El gobierno va a dejar salir 1 hora al día, sobre todo a los niños. Bueno, la verdad que no estoy de acuerdo porque ya se ve por la calle gente relajándose con estas medidas. Yo creo que pasa aquí y pasa en Perú, que también lo he visto en videos o gente que me manda lo que cuando salen, cómo está la gente que ya va saliendo de grupos. Y yo creo que deberíamos seguir estrictamente, porque si no vamos a regresar al principio y va a ser el confinamiento con medidas más estrictas si no hacemos nada. La situación está más calmada, menos positivos.
Yo soy la que valido resultados, superviso, interpreto los resultados del coronavirus en la PCR, en la reacción en cadena polimerasa, que es detectar el RNA del virus mediante pruebas de molecular. ¿Y qué cambios tenemos? Pues han llegado más nuevas PCRs. Lo que se busca es que sea menos tiempo, porque ya saben, como comenté en los anteriores vídeos, son 4 horas entre que llega, preparas, extraes la muestra, luego la procesas y luego se hace el resultado. Es eso, mínimo 4 horas, nadie te los puede quitar y es la mejor prueba de referencia para hacer. A pesar de que ya han llegado los famosos kits de inmunocromatografía para detectar anticuerpos IgM y IgG, no tienen, como dije en el anterior test, mucha sensibilidad, y mientras a más días de síntomas tomemos, mejor resultado, ¿no? La sensibilidad aumenta. Y entonces pues está haciendo, sobre todo ahora, ¿qué novedad? Hacemos a las residencias, hacemos a los centros penitenciarios y ahora ha empezado a hacerse a todos los sitios sanitarios, a los médicos sanitarios, a la gente, porque también, ¿qué ha pasado aquí? Novedad, que llegó unos lotes de mascarillas que no eran homologados, que también tengan eso cuidado en Perú, porque muchos están vendiendo y no tienen ni registro ni homologación de que esos filtros de verdad te protejan como dice en el anuncio. Entonces no te valen para nada y te cobran un montón de dinero. Entonces han llegado y no, al final han estado expuestos un montón de sanitarios y tienen que tomarles pruebas a todos. Entonces estamos con muchísimo trabajo, muy cansada porque ahora de lo que teníamos, por ejemplo, analizar 700 pruebas al día, ahora igual 2000, puede llegar hasta 2000, también se va a hacer las policías, la gente ya está impaciente, me llaman por teléfono en la clínica, ya comentando esto de la clínica, me llaman porque quieren hacerse la prueba rápida y no es así, que no podemos decir todos se la hacen como yo quisiera igual que se la hagan, pero tampoco tiene un fundamento hacerte la prueba rápida, porque si tú no tienes síntomas, tú estás bien, no lo podemos pedir así por pedir. El criterio dice que se hace a gente sintomática y sobre todo la gente ahora de riesgo estamos haciendo, porque no hay suficientes kits para hacer a todos. Entonces priorizamos tanto a lo que he comentado antes, sanitario, gente de riesgo, bomberos, ¿no? El que trabajan en ambulancias, y aparte pacientes que sean vulnerables, por ejemplo pacientes que tengan EPOC, diabetes, trasplantes. Entonces a ellos vamos a darle la prioridad de hacer la prueba, ¿no? Si está indicado, claro, si no está indicado, no. Y bueno, y eso es la novedad, y a la espera pues de que poco a poco lleguen más pruebas más rápidas. Ha llegado una que se llama GeneXpert, que es para hacer una PCR en 50 y algo de minutos, y bueno, entonces ya se va acortando el tiempo. El problema también no es solamente eso, que también al hacer a más gente necesitamos más material y también escasea. Así que bueno, amigos, eso es todo. Los quiero mucho y espero que no vaya tan mala situación allá como aquí ha ocurrido, porque en Perú el sistema no lo soportaría, el sistema de salud no lo soportaría. Desde España recibimos las declaraciones de la médico Gloria Sánchez, egresada de nuestra facultad, que nos cuenta que la jornada laboral ha incrementado debido a las diversas patologías que presentan los pacientes que acuden a los centros médicos. También nos cuenta que la curva se mantiene a pesar de que han disminuido la cantidad de fallecidos diarios. Antes se contabilizaba un número aproximado de 1000 personas y en la actualidad son aproximadamente 460. También nos cuenta que la cuarentena en España se ha extendido hasta el 9 de mayo. Escuchemos. El trabajo que venimos realizando hasta la fecha es básicamente el hospital ha abierto dos unidades en urgencias, unos para ver a pacientes no COVID, para otro tipo de patologías que se tendría que ver en urgencias, y para pacientes con posibilidad que puedan tener COVID. Entonces, cuando empieza la guardia, hay un cambio de guardia, entonces hay facultativos, auxiliares, celadores, enfermeras que se visten para ver pacientes posibles COVID, y hay un médico de triaje y una enfermera de triaje, en los cuales ellos derivan si van para la zona de respiratorio, que le decimos nosotros, o para la otra sala de urgencias. La forma de triar al paciente es básicamente si el paciente empieza a manifestar que ha presentado disnea, fiebre, tos, anosmia, disgeneusia, diarreas, pues el paciente pasa a la posibilidad de que sea un COVID, y hay un médico que evalúa y decide
hacerle las pruebas correspondientes, entre ellos el PCR y últimamente de hace 2 semanas las serologías para COVID. Aprovechando de estas 2 semanas, ha empezado salud laboral a empezar a hacer diagnósticos de serologías para personal con más riesgo. En este caso empezó por urgencia, anestesio, digestivo, UCI. Hemos empezado a notar, sí que de estas 2-3 últimas semanas, patologías de pacientes ancianos que por no venir a urgencias, por no saturar las urgencias, pues insuficiencias cardíacas, edemas agudos de pulmones, ictus con muchas horas de evolución, Mientras tanto, sí que vemos a nivel nacional una curva que se mantiene, una disminución de muertos por día. Llegamos a tener más de 1000, ahora aproximadamente 460. Sí que se está haciendo más test de PCR, con lo cual hay más positivos, pero también hay muchos negativos. Y ahora estamos a la espera del gobierno a plantearse cómo se va a ir a incorporar la sociedad nuevamente dentro de los regímenes o, digamos, situaciones que el gobierno tenga por conveniente, ¿no? En principio seguimos en cuarentena hasta el 9 de mayo y vamos viendo cómo evoluciona esta situación. En Venezuela se registra la tasa más baja de mortandad a causa del coronavirus. Esto se destaca del reportaje brindado por nuestra colaboradora del programa, la periodista Sol Valerio, quien nos narra desde la isla de Margarita. Según señala también los expertos que evalúan el comportamiento del coronavirus en Sudamérica, nos cuentan que los viajes desde Europa hacia Venezuela han sido prácticamente nulos en los últimos meses, lo cual ha permitido que este virus no se siga propagando. Para la fecha, Venezuela registra un total de 298 casos, de los cuales 122 pacientes han sido recuperados. Triste y lamentablemente, 10 personas han fallecido. De igual manera, se han aplicado más de 250.000 pruebas para el despistaje del COVID-19 de forma gratuita. Esto en los abordajes casa por casa y en los centros de atención médica dispuestos para ello, lo que convierte a Venezuela en uno de los países con más baja estadística por COVID-19 a nivel mundial. Es importante destacar que en Venezuela la educación sigue en marcha, sigue en pie, sigue adelante, gracias al programa Cada Hogar una Escuela, y de igual manera las actividades universitarias siguen en desarrollo mediante ponencias y conferencias en línea y a través de grupos comunicacionales por redes sociales. Nota Universitaria, esto fue para ustedes. Recuerda, quédate en casa. Palabras que usan las diversas agrupaciones en las contiendas electorales o en el quehacer político nacional. Esto es el contenido que forma parte de esta sección, El Marco de la Palabra, a cargo del Dr. Marco Martos Carrera, miembro de la Academia Peruana de la Lengua y del Número del Instituto Ricardo Palma. En la campaña política de 1990, en un momento, Mario Vargas Llosa, que era candidato a la presidencia, dijo la palabra cacasenos. El origen es muy curioso. Es un cuento o 3 cuentos llamado Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno, publicados en 1620. El cuento trataba, o los cuentos trataban, de un campesino que se llamaba Bertoldo y que, digamos, se expresaba de modo popular, de mente muy aguda, y se llegó a convertir en consejero real. Tenía una mujer de entendimiento muy elevado llamada Marcolfa, y un hijo bastante tonto llamado Bertoldino. Y Cacaseno es el más tonto de todos y es el hijo de Bertoldino. La gente no sabía eso en los años 50, solamente que Cacaseno era tonto. Y Vargas Llosa, como fue adolescente en los años 50, la había conservado en su memoria la palabra y la puso a circular de nuevo y hasta ahora circula. Es la palabra rabanito. Pocos saben que este tubérculo, digamos, se hizo popular en el ámbito político por una invención de Manuel Soane, el líder del APRA, que calificaba así a los que eran
izquierdistas por dentro, no, izquierdistas por fuera y derechistas por dentro, rabanito. Una palabra muy popular en estos años, que se usa hoy día mismo, es la palabra otorongo. Otorongo pues es el puma de la selva, y de pronto empezó a ser aplicado a los políticos, a los congresistas, en el sentido de que un otorongo, un congresista, nunca le hace daño a otro otorongo, es decir, a otro colega suyo, aunque fuera de una bancada adversaria. La palabra populista tiene un significado en la lengua general, pero en el léxico peruano se aplicaba a la gente de Acción Popular en la época de Belaúnde. La palabra rojo, el color rojo, aplicado a los miembros del Partido Comunista o a los izquierdistas en general, puede ser una palabra de mucho orgullo, como por ejemplo cuando se canta la Internacional, dicen quienes la cantan, somos rojos. Pero también desde la derecha se usa como insulto, es un rojo, un rojimio también se dice. En la época, digamos, de auge del movimiento político conocido como Sendero Luminoso, bueno, esa palabra Sendero Luminoso viene de Mariátegui en realidad, y ellos decían por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Pero de ahí surgió otra, que es, bueno, el uso de terrorista, que es general en el español, pero el término peruano fue terruco. En el Perú somos muy partidarios de movimientos aluvionales, es decir, que toman el nombre de su fundador, por ejemplo, el leguismo, ¿no? En los años 20 y en los años 50 el odriismo, y en términos actuales el fujimorismo. Y ahora que en años pasados ha habido muchas personas partidarias de Fujimori que, digamos, llenaban las redes con sus mensajes, los adversarios les pusieron Fujitrol. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Catherine Rey Clark, egresada de la carrera de Biología de la Universidad Ricardo Palma, ganadora del segundo puesto en los Juegos Florales Universitarios de la categoría Poesía, nos recita junto a su abuela, quien también es bióloga, Obla Paliza, viuda de Clark, un poema que nos invita a reflexionar durante los tiempos de cuarentena. El poema se titula El cuarto de los espejos. En esta medianoche, con rejas de aire, se agitan las manos. ¿Dónde estará la puerta? ¿Dónde estará la puerta? Y siempre nos damos de bruces con los espejos de la vida, con los espejos de la muerte. Eterna juventud. Vejez eterna. Ser siempre el mismo espejo que le damos la vuelta. Se agitan las manos amarillas y se pierden las otras manos. Y en este todo nada de espejos, ser de madera y sentir en lo negro hachazos de tiempo. Bueno, este poema titulado Cuarto de los espejos, recitado, yo considero que nos invita a reflexionar acerca del tiempo transcurrido, de la juventud, de la vejez, del tiempo aplicado a la cuarentena también. Yo me pregunto mucho qué haré o qué harán ustedes después del confinamiento, ¿no? Mi experiencia personal, yo he comprobado y he reflexionado acerca de que el ser humano es en definitiva un ser sociable, ¿no? Así que los invito a todos a leer más poesía, a reflexionar, a valorar a sus seres queridos, amigos, familiares y sobre todo a quedarse en casa durante el coronavirus. A continuación nos permitiremos difundir el contenido que hace poco menos de una hora brindó en una entrevista nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, a Radioprogramas del Perú. Esto debido a la preocupación que surgen estudiantes y padres por la continuidad de sus estudios profesionales. Apreciemos. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación, a las órdenes.
bueno, estamos en una situación de emergencia, mucha gente ha perdido su trabajo o no percibe los mismos ingresos, una gran cantidad de gente de lo que solía percibir, y tenemos que mantener y sostener el esfuerzo por desarrollar todavía la educación. No se puede detener, o es lo que buscamos, que no se detenga, ni en colegios ni en universidades. Los colegios están, el presidente ha hecho un llamado a los colegios particulares a que hagan un reajuste teniendo en cuenta esta situación de emergencia y de que la gente se ha quedado sin dinero. ¿Qué respuesta tenemos en las universidades privadas, doctor Rodríguez Chávez? Bueno, cada universidad es una realidad, porque tienen programas de beneficios que no están estandarizados, ¿no? En algunas tenemos más descuentos permanentes que otras por convenios, por disposiciones, por pliegos de reclamos, es decir, hay una infinidad de situaciones por las cuales hay becas o exoneraciones de pago de manera permanente. Entonces, pero lo que sí va a ocurrir con este problema de la pandemia es que se va a producir una falta de recaudación de dinero, una iliquidez. Sí, pero claro, por otro lado, la universidad sigue con todas sus obligaciones, porque lo que debe quedar claro es que entre tanto que haya rebajas, como por ejemplo se anuncia un proyecto de ley que bajaría el 50%, es decir, la universidad sigue con sus obligaciones. Aún algunas medidas que se han anunciado, que es por ejemplo el fraccionamiento de deudas, pero siempre se tiene que pagar. Entonces, el asunto es que ahora con la educación, con la difusión de las aulas virtualmente, de las clases, eso no ha variado el costo de profesores, porque son los mismos horarios de clases de presenciales que ahora se dictan a través de la vía electrónica. Entonces, por ejemplo, pero, eso no ha variado. Rodríguez Chávez, sí, entendemos, el costo principal de los colegios, por ejemplo, son los profesores, ¿no? No sabemos si me imagino que debe ser así también en la universidad, pero lo que pagan los padres de familia que podían pagar una pensión es por una, educación presencial. Entonces, la calidad, sabemos el esfuerzo que se está haciendo, pero la calidad y el tiempo que reciben los estudiantes no es el mismo en esta educación a distancia. Bueno, yo creo que depende de cada universidad, pero por ejemplo, lo que estamos haciendo en Ricardo Palma es que el mismo horario de las clases presenciales se están transmitiendo por la vía virtual. Entonces ahí sí, es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Un curso X que tenga su horario lunes de 8 a 10 de la mañana, miércoles de 10, igualito va a ser. El otro que tiene de 7 a 9 de la noche. Claro, eso sí, o sea, los alumnos se conectan vía, bueno, y también tenemos que tener claro que nadie estaba preparado para un programa de educación a distancia en el que tienen que embarcarse todos los estudiantes ahora mismo. Pero, por ejemplo, nos alcanzan los estudiantes de la Católica, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Lima, a los que se les ha aplicado un descuento del 10%, y otras universidades que no han hecho todavía ninguna modificación, nos dicen, bueno, pero hay costos fijos que ya no tiene que asumir la universidad, por ejemplo, el mantenimiento de las aulas, agua, luz, y los servicios de internet y otros a los que accedían los alumnos que acudían todos los días a la universidad. Sí, claro, es verdad, no, toda la infraestructura está ahí, pero no se la puede dejar sin mantenimiento. Entonces el mantenimiento de la infraestructura es un costo permanente, porque implica personal, implica medios, insumos, es decir, el costo en realidad no ha variado como para decir se baja 30, 40, 50%, eso no, claro que no, de pronto los porcentajes tendrían que revisarse. Pero usted, por ejemplo, ¿qué plantearía? ¿Qué porcentaje estaría dispuesta la universidad a reducir? Entendiendo, doctor, que sí, pues hay que hacerle mantenimiento al local, pero insisto, por ejemplo, servicios como agua, luz y de pronto hasta internet en la universidad ya no se están tomando, ¿no? ¿Qué porcentaje cree usted? Por ejemplo, Ricardo, sí, Omar.
en la Ricardo Palma, ¿no? ¿Cómo están evaluándolo ahí, por ejemplo? En la Ricardo Palma también hemos establecido un descuento del 10%, paralelamente manteniendo todos los descuentos de 1, 2 armadas, becas de todo nivel. Tenemos convenios con las Fuerzas Armadas y policiales, todo se respeta. De descuentos por hermanos, si hay 2, 3 hermanos, descuentos por hijos de egresados, es decir, tenemos una infinidad de programas de descuentos que se mantienen. Entonces ya hay un costo verdaderamente diferido y manteniendo todos los descuentos que existen se agrega un 10% general para todos. El problema, creo yo, es de otro tipo. El problema va a ser qué población va a quedar, porque efectivamente hay una autoeliminación. Hay padres de familia que ya ven que no van a poder pagar y retiran a sus hijos. Esa es una. Otra, por ejemplo, los exámenes de admisión son presenciales. No va a haber examen de admisión 22. Entonces ahí tienes una merma de estudiantes. Otra merma por la autoeliminación. Y a la postre, ¿cuántos van a quedar? No sabemos. Y de los que van a quedar, ¿cuántos están en capacidad de pagar? Claro, doctor, esa es la clave, ¿no? Si es que, a ver, el tiempo nos está ganando, tenemos que ir dejándolo ahí, pero si decimos no se puede hacer rebajas, van a quedarse sin alumnos también, tampoco es la idea, ¿no? Pero ¿sabe cuál es? Todas las universidades tenemos mecanismos permanentes y ahora más que nunca funcionará el Departamento de Bienestar Estudiantil. Entonces ahí se individualizan las situaciones de los alumnos. Entonces hay un alumno que no va a poder pagar, pues pasa por Bienestar y le harán su programa de aplazamiento de pagos, de dispensa de pagos. Es decir, en las universidades hay esa particularidad que todas deben de tener su departamento de bienestar estudiantil, por el cual se atiende todas las situaciones socioeconómicas individuales por las cuales pasa la familia y se van atendiendo los casos, ¿no? Entonces, yo pienso que la verdadera fórmula que puede permitir que las universidades no lleguen a la medida de desemplear, es decir, de reducir sus costos, pero entonces tiene que reducir sus plazas, y el componente del costo más fuerte y más estable es el social, no es el personal. Entonces es un equilibrio que tiene que verse y el equilibrio está en el manejo individual de cada institución. Muy bien, doctor Rodríguez Chávez, ha quedado clarísimo su punto de vista respecto a lo que debería ocurrir con las pensiones en las universidades privadas de nuestro país. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta edición. Les agradecemos una vez más por habernos acompañado durante todo este programa con toda la información que con mucho cariño preparamos para ustedes. Los invitamos a vernos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Y si te perdiste alguna edición pasada, no te olvides de buscarnos en nuestra web como www.urp.edu.pe/nota-universitaria, en Facebook y en Instagram como UR Palma y en YouTube como Universidad Ricardo Palma. Nos vemos.